Recuerdos de una pandemia desesperada. El huevo con jamón. El sueño volvía pesados los ojos de Edgar en aquella velada de febrero. Se encontraba cenando con su hermana de tan solo 8 años, en una mesa de apenas 1 metro por 1 metro. La luz había ido en varias partes de la ciudad en la que vivían. Las nevadas que habían caído en ese invierno eran históricas para esa zona del país. Las velas iluminaban la cena entre hermanos, y el silencio era el único que se hacía presente en esa pequeña casa. Su madre había sido hospitalizada unas tardes atrás, tras haber contraído COVID-19 y desmayarse por no poder respirar. Los hermanos no tenían más familia que su madre. Ambos eran hijos de diferente padre, los cuales los habían abandonado cuando nacieron, así que ahora la preocupación y el desaliento les quitaban cualquier deseo o motivación. Principalmente a Edgar, que no sabía qué sería de su vida si su madre los dejara y su hermana se volviera su responsabilidad absoluta. Aún con la situación, los hermanos se esforzaban para continuar con sus estudios en línea, pues era lo que su madre siempre insistía, pero carecía de sentido para ellos seguir con esa farsa de la educación a distancia en momentos como estos. Terminaron de cenar, se levantaron de la cuadrada mesa, pusieron los trastes sucios en el lavaplatos y cuando recogieron los manteles, observaron el que estaba en el lugar que siempre ocupaba su madre. No habían recogido ese mantel desde la última vez que comieron con ella, y tampoco lo harían esa noche. Fueron a lavarse los dientes y acomodar las camas. La cama de la hermana y la de la madre estaban juntas en el mismo cuarto, un cuarto de paredes verdes que necesitaba resanarse de las esquinas, con unas enormes ventanas en un lateral que tapaban la luz de un poste de la calle con unas cortinas de dibujos navideños que llevaban ahí desde principios de diciembre. Después de lavarse los dientes y ponerse las pijamas, la hermana se acostó en su cama y su hermano en la de la madre, como lo había hecho las anteriores noches para hacerle compañía a su pequeña hermana en esas solitarias y tormentosas noches. Aunque callados, cada uno estaba teniendo una discusión consigo mismo en sus mentes. Edgar se mortificaba ante el escenario de recibir la llamada que lo notificara de la muerte de su madre, y de él teniendo que explicárselo a su hermana. Él, como cualquier otro, deseaba que su madre le durara 70 años más. No sabía cómo sobrevivir sin su mamá, y se negaba a tomar las responsabilidades de su vida. ¿Qué sería de sus días teniendo que afrontar la realidad tan de pronto y rescatarse a él y a su hermana de la complejidad de vivir? Pero también se planteó su egoísmo. ¿Le quitaba a su madre el derecho de morir? Su madre ya había vivido, crecido, ya había afrontado la realidad, creó nuevos humanos, sobrevivió a la miseria, había luchado y resistido. Su madre ya había sido parte de toda esa interacción entre entes de la existencia para darle forma a la realidad. Había vivido y tenía el derecho de morir y descansar de la realidad por fin. Pero Edgar solo quería que al menos no fuera de esa forma, ni como víctima de la pandemia. Su madre aún podía presumirle a la realidad que podía sobrevivir a ella. Edgar fue rescatado de sus pensamientos por la dulce y tierna voz de su hermana, quien le pedía con cariño que le contara un cuento. Dicha petición era rutina cuando su mamá no se encontraba a la hora de dormir, pero en el último mes no le había pedido a su hermano un cuento. Para Edgar era algo molesta la petición, pues a su hermana no le gustaba que le leyera un cuento, sino que le inventara un cuento en el momento. Y a esa hora, Edgar siempre se moría de sueño como para andar inventando un cuento en el momento. Pero por la situación, aceptó. Tal vez no tanto para tranquilizar a su hermana, tal vez era más para tranquilizarse a sí mismo, del miedo de la situación de su madre. Se acomodó, cerró los ojos en 1 minuto, suspiró profundamente, se volteó hacia su hermana y comenzó. En algún momento dado hubo un huevo, el cual permanecía en una repisa especial para huevos de un refrigerador doméstico. Dicho huevo no tenía memoria de cómo ni cuándo había llegado a ese lugar. Solamente de un momento a otro se encontraba existiendo en ese frío espacio. Pero por una desconocida razón, el huevo tenía una ligera preocupación sobre sí mismo. Los demás huevos y alimentos no hablaban e interactuaban entre ellos, solo eran parte de ese refrigerador, y estaban bien con eso. Existían y fluían. A su diferencia, el huevo sentía una enorme presión sobre sí. Sentía muchas emociones reprimidas, sentía muchas interrogantes, pero no sabía ni siquiera cómo formular las preguntas necesarias, pues no conocía absolutamente nada fuera de la parte superficial de él. Algo que acomplejó al huevo aún más fue que de vez en cuando algo que era desconocido, innombrable y mágico abría el refrigerador, tomaba cosas de dicho y volvía a cerrarlo. Pero con los segundos que permanecía abierto,
El huevo quedaba atónito al poder ver una cantidad de cosas desconocidas, complejas, inimaginables y cautivadoras que yacían fuera. Incrédulo, el huevo tenía un enorme deseo por que abrieran el refrigerador lo más seguido posible. No había mayor anhelo para él que poder ser parte de todo lo que existía fuera del refrigerador. Pero no podía moverse ni un milímetro a voluntad, y cada que el extraño ente abría el refrigerador, no lo agarraba a él, solo veía desaparecer a sus compañeros huevos tan ajenos al exterior. Una noche, el extraño ente que parecía poder moverse a voluntad con dos extremidades que tocaban el piso, llegó tarde a su casa, cansado y algo borracho. Intentaba llegar a su cama, pero su paso era torpe, y cuando pasó por el refrigerador estuvo a punto de caerse, pero se recargó sobre el electrodoméstico. Esta acción hizo que dentro del refrigerador el huevo se cayera sobre una jícara llena con agua que el ente extraño usaba para ciertas recetas. El ente no notó absolutamente nada, y llegó a su cama donde se dejó caer y durmió el resto de la noche. El huevo se encontraba asustado. En un instante su vida se pudo haber acabado, pero el agua amortiguó el golpe. No sabía qué lo había llevado a eso, pero se tranquilizó y disfrutó del momento en el que su vida valió más, el momento posterior a una evitada tragedia. Después de un rato, el huevo se sintió observado. Se encontró con una rebanada de jamón con una mancha verde en una esquina. Parecía que un líquido viscoso cubría su totalidad. La rebanada de jamón le conocía. Lo había visto maravillarse cuando abrió en el refrigerador. Se veía en el huevo y después de decirse lo básico, la rebanada le contó que ella estuvo afuera del refrigerador. Hace poco la habían sacado junto con sus otras rebanadas dentro de una bolsa. El ente las iba agarrando, cortando y las echaba sobre un desconocido objeto circular que ponían sobre una forma azul de aire que calentaba el instrumento redondo donde estaban las demás rebanadas. Al ver a sus semejantes, se encontraba desesperada porque llegara su oportunidad. Estaba maravillada con lo que veía. Esas rebanadas ya no eran rebanadas, habían cambiado de forma y ahora eran parte de un momento en el que trascendieron, siendo parte de algo que el extraño ente iba a meter dentro de un orificio. Esas antiguas rebanadas iban a ser parte del extraño, y ella también lo sería, pero el extraño solo la volvió a meter en la bolsa, y luego al refrigerador. Sola y frustrada, desde ese momento la rebanada se sentía muerta por dentro. Le habían negado la oportunidad divina de ser parte de lo que pasaba en el exterior, de ser algo más, seguramente por la mancha verde que tenía en una esquina. El huevo y la rebanada se quedaron callados. El huevo se encontraba asombrado por la información que le acababa de contar, pero más importante, por el sueño tan hermoso que ahora tenía. Él saldría en algún momento y formaría parte del todo. La rebanada cambió la tristeza por una explosión de emoción y le dijo al huevo: «Huevo, veo tu deseo y me siento identificado en ti, y para tu buena suerte me acabo de dar cuenta de nuestra situación. Como caíste hasta aquí, el ente extraño va a notar tu equivocada posición cuando vuelva a abrir el refrigerador, y seguramente va a aprovechar y te va a sacar. Y he notado que cuando saca un huevo, también saca una rebanada de jamón, y yo soy la última. Es nuestra gran oportunidad». El huevo y la rebanada entraron a una felicidad mezclada con inseguridades por la posibilidad de salir, pero también por la posibilidad de no ser ambos o ninguno el que salga. La mañana siguiente el ente extraño despertó. Fue al baño, se miró al espejo y no vio nada más que un deplorable estado. Salió del baño y se dirigió a la cocina. Abrió el refrigerador y se quedó viendo el interior con la mirada perdida. No se acordaba por qué estaba ahí, pero vio el huevo en su jícara de agua. Rápido lo agarró, con miedo de que estuviera roto, pero solo notó una pequeña grieta. Eso, y el hambre de la mañana, lo motivó a hacerse un huevo con jamón. Pero solo le quedaba una rebanada con un pedazo echado a perder. Aún así, no deseaba un aburrido huevo solo, así que agarró la rebanada y le cortó el pedazo echado a perder. El huevo se encontraba en la mesa, viendo cómo cortaban a su compañera. Esa rebanada posiblemente nunca había estado tan feliz como en este momento. Podía percibir su estado máximo de esplendor y su transformación. Al cortarla en cachos la pusieron en el instrumento redondo con un aire azul caliente abajo, incluso cambiaba de color. El huevo está inspirado al ver el cambio. Cuando lo agarraron y de un instante sintió cómo chocó con una esquina de la mesa y empezó a dejar de ser él, fue como si lo jalaran hacia otra parte, como si dejara de existir por unos momentos para después darse cuenta que ya no era un huevo, ahora era una yema. Había cambiado de forma, de esencia. Murió su forma pasada para dar paso a un renacimiento de sentidos. Con un tenedor empezaron a revolverlo, y cuando ya ni siquiera tenía una forma definida, simplemente era una sustancia que se movía donde fuera,
fue vertida sobre la antigua rebanada que ahora daba forma a muchas rebanaditas. El calor en un primer inicio la desconcertó e hizo entrar en pánico, pero las rebanadas le dijeron: «¡Hey, amigo! Tranquilo, ya no hay de qué preocuparse. Llegó el momento, esta es la cúspide de la complejidad, es el momento de mayor gracia de nuestra existencia. Es hora de trascender, es hora de interactuar». La yema de huevo mezclada lo entendió y aceptó. Sintió cómo se empezaba a fusionar con las rebanadas, cómo adquiría una forma, cómo cambiaba de textura y ya no era una yema de huevo, ya no era un ser en sí mismo, ya no era algo aparte ni ajeno, era parte del todo. Ahora esa combinación de elementos, sentía la antigua rebanada dentro y en muchos cachos, cada uno independiente, trascendió, transmutó, creció en complejidad y era parte de lo que pasaba en el mundo, era parte de algo más complejo de lo que era antes y de lo que pudo ser. Ahora era un huevo con jamón, bien definido, con otras características, cualidades y sentidos. El ente extraño lo empezó a partir y a llevárselo a la boca. Esa mezcla le dijo a sí misma: «Gracias, yema, gracias por darme esta oportunidad y de trascender conmigo. Pasando del ente extraño, dejaremos de ser identificables, de ser algo. Solamente fluiremos sin más». ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Aquí acabó? ¿Ahora solo acabaremos ahí dentro? ¿El momento máximo de complejidad terminó?, preguntó una parte de esa fusión. Para nada, amigo. El momento máximo de complejidad nunca se presenta en un momento exacto, porque dura desde ahora y para siempre. Antes de poder terminar de entender siquiera una parte de esta realidad, este ente extraño al que no podemos identificar nos comerá. Cambiaremos de forma muchas veces dentro de él, activaremos todas sus funciones y nos convertiremos en energía. La energía que le daremos a este ente lo va a ayudar a hacer acciones y trabajos. Va a crear cosas nuevas, y sus creaciones causarán un impacto entre sus semejantes y otros entes, los cuales van a sentir emociones que los llevarán a también actuar y crear, lo cual va a cambiar de una u otra forma toda esta desconocida realidad de la que somos parte sin siquiera tener una oportunidad de entenderla. A través de nuestro cambio, encontramos la divinidad y la repartimos entre todos los seres, y con nuestra participación, fluyendo, podemos al menos admirar esa realidad en todo su esplendor. Podemos admirar lo divino, a la complejidad, al punto máximo, a la existencia, a lo que creo que el ente extraño llama Dios. ¿Y qué es entonces toda esa complejidad divina a la cual podemos nombrar Dios? Es toda la red de comportamientos y estructuras que nacen de la interacción entre la infinita cantidad de entes a lo largo de millones de años y que en realidad son solo la esencia del universo experimentándose a sí mismo. Dios solo es una palabra para nombrar eso. ¿Sabes? Creo que estoy bien con eso. Ahora formemos parte de esa interacción. Y así pasaron a ser comidos. Al acabar el cuento, Edgar miró a su hermana. Ella tenía los ojos entrecerrados del sueño y le confesó a su hermano que no entendió bien la última parte, pero le pidió que ahora le cuente las aventuras del huevo con jamón dentro de la panza del ente extraño, a lo que su hermano solo atinó a decir que ya no existía ningún huevo con jamón, ahora solo era materia fluyendo en cada interacción. La hermana incrédula y confundida le agradeció el cuento y se acomodó para dormir. Edgar se levantó, le dio un beso en la frente y se fue a la sala de la casa, donde prendió lo que quedaba de una vela. Se sirvió un vaso con agua. Se sentó a la mitad del piso, donde con los ojos cerrados bebió el vaso y podría jurar que sintió cada gota fluyendo dentro de su ser, interactuando con todas las partes de la complejidad que le dan forma como persona, activando la circulación, la mente y dándole esperanzas para decirse a sí mismo: «Madre, no importa a dónde vayas, cada una de tus acciones son parte de esta realidad y estás presente en cada elemento de mi mundo. A mí me queda empezar a vivir esta particular realidad que mi cuerpo terrenal me da, pero tú ya puedes ser una experimentación misma del universo en cualquier interacción de este». El huevo con jamón. Para recuerdos de una pandemia desesperada, por Yosel Galván.